Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto estar acá. Estaba en la primera jornada. Ojalá la puedan seguir haciendo en los próximos años. Bueno, mi nombre es Joaquín Saldain, soy estudiante de la Universidad de Virginia. Trabajo en los temas de macro y en la intersección con problemas de finanzas del hogar, de crédito al consumo, ese tipo de cosas. Hoy lo que le quería mostrar o presentar le voy a hacer mi job market paper, pero que básicamente trata sobre temas de crédito al consumo de muy alto costo. Una cosa, que les adelanto, a propósito, cambiando radicalmente de tema, ¿no? Veníamos con temas monetarios en los temas anteriores. El análisis básicamente va a ser para Estados Unidos, pero sí es algo que me parece que es de mucho interés para el país de Latinoamérica, porque en la mayoría de los países de Latinoamérica, sé que en Paraguay también es así. Hay, por ejemplo, límites de tasa de interés, eso es bastante común, es una relación bastante común. Y acá aprovechando que en Estados Unidos, en algunos estados, las regulaciones son muy laxas en ese sentido, eh, podemos estudiar estos mercados y por ahí puede haber lecciones para otros países, para nuestros países. Arranco. Entonces, en Estados Unidos hay mucha gente que usa esto que se llama servicios financieros alternativos, que sería un poco crédito por fuera del sistema bancario, ¿verdad? Fuera del sistema tradicional, digamos, sistema financiero tradicional. En Estados Unidos es alrededor del 7% y mayormente lo que usan es lo que se conoce como estos como payday loans. ¿Qué son los payday loans? Bueno, básicamente es crédito sin colateral. Y miren, lo que es muy interesante son los términos de los créditos estos. Son muy caros. La tasa anual de estos créditos sube en mediana. La mediana es 300%, más de 300%. Son créditos muy pequeños. En la mediana son $350. Son de muy corto plazo. Esto quiere decir un hogar o un consumidor que toma uno de estos créditos, en promedio lo toma por un término de 14 días y gran parte de estos créditos se renuevan. Por ejemplo, es frecuente que los consumidores renueven estos créditos durante un largo periodo de tiempo. En promedio, sostienen estos créditos alrededor de 4 meses. Por las dudas, no lo dije. Si hay alguna pregunta de aclaración o algo, siéntase libre de preguntar nomás. Lo que es interesante es, bueno, ¿quién toma este tipo de créditos? ¿Quién está dispuesto a pagar estos precios y estos términos? Ahí ves básicamente que son hogares mayormente de ingresos bajos, de niveles de riqueza también bajos, pero en particular son muy líquidos. Y cuando vas a ver en qué momento la gente toma este tipo de créditos, vamos, básicamente cuando han perdido acceso o no tienen acceso al sistema, a tarjetas de crédito, créditos bancarios, eh, por ahí ya no lo tienen acceso o justo lo perdieron circunstancialmente, y ahí es cuando observamos que este tipo de gente toma este tipo de créditos. Lo interesante de este caso para Estados Unidos era que hay mucha regulación a nivel de Estado, hay muchísima regulación y hay una regulación muy heterogénea. Eh, la regulación, por ejemplo, alrededor de 20 estados completamente prohíben este tipo de créditos. Otro conjunto de estados ponen límites de endeudamiento. Por ejemplo, muchos estados dicen, bueno, no puedes tomar prestado más de $500, más de $300, más de $1000, ese tipo de cosas. Y también muchos de ellos tienen límites de tasa de interés, ¿verdad? Básicamente, los prestamistas en este mercado, por ejemplo, no pueden prestar créditos, no pueden prestar a consumidores cobrando una tasa mayor a X%. Y vemos en Estados Unidos, en particular, hoy nos vamos a concentrar en esto de las prohibiciones y de los límites de endeudamiento, y vemos en Estados Unidos los límites por estado son muy justos, son muy estrictos. Si vas a mirar la mediana de los límites de endeudamiento, está por debajo de $500, son alrededor de $300 más o menos. Y naturalmente esto me llevó a mi pregunta de investigación, ¿verdad? En el doctorado. Bueno,
cuál es la regulación óptima de este tipo de mercados de alto costo al consumo. Y eso es eso aún es una pregunta muy abarcativa, y en particular lo que les voy a presentar hoy bueno, es una dimensión de esta pregunta. Y es básicamente, uno puede pensar que por un lado, este tipo de créditos pueden servir para que la gente suavice su consumo, ¿verdad? Suavice su bienestar. Eh, Sabemos que la gente, ¿verdad?, tiene mala suerte. Puedes tener problemas de desempleo, puedes tener emergencias médicas, se te puede romper tu vehículo, tu casa, etcétera, etcétera. Y eso es posible, ¿verdad? Y por ahí la gente en esos momentos duros de sus vidas están dispuestos a pagar precios muy altos por un crédito, que es rápido de obtener aparte. Por otro lado, puede haber hogares que tengan problemas de autocontrol y de tentación, ¿verdad? Básicamente puede ser que los hogares, que aún siendo perfectamente racionales, tengan este tipo de problemas y tiendan a más en el presente, consumir en el presente más de lo que es óptimo para ellos en el largo plazo. Y por ahí, si tienen este problema, por ahí están usando este tipo de créditos para sobreendeudarse. Y yo creo que esa historia, sé que en Uruguay, sé que en Paraguay también tiene cierto, es razonable pensar estos términos en la realidad. Eh, lo in- Desde el punto de vista de cuál es la política óptima, bueno, claramente la política óptima quiere hacer cosas distintas en función de cuál es el mecanismo que está explicando la toma de este tipo de créditos, ¿verdad? Si creemos que en estos mercados la gente domina este motivo de emergencia, de shocks adversos, ¿verdad? Creemos que, bueno, este tipo de créditos es algo a preservar. Querés cuidar que la gente tenga acceso a este tipo de créditos porque lo permitiría salir de estas emergencias, ¿verdad? O suavizar este tipo de emergencias. Por otro lado, si pensamos que los hogares en realidad tienen problemas de autocontrol y tienden a consumir más en el presente, eh, esto que vemos en la realidad, en estos estados de restringir el acceso al crédito, puede ser algo bueno. Y esta es básicamente la dimensión que vamos a ver en este paper. Y ya les adelanto lo que va a encontrar. Mi paper lo que se va a tratar es básicamente de modelar las fricciones financieras que hay en estos mercados. Y lo que encuentro básicamente es que al modelar las fricciones financieras, es básicamente que en los precios de los créditos la tasa de default está incorporada. O sea, ellos fijan sus precios mirando la tasa de default de los hogares. En este caso, los problemas de autocontrol y tentación, el mercado posiblemente los pueda solucionar, y encuentro que para el caso de Estados Unidos, con los datos de Estados Unidos, que eso es lo que está pasando. Los hogares están muy fuertemente restringidos en sus opciones de tomar deuda, eh, tanto que los problemas de sobreendeudamiento no parece ser un problema. Entonces, básicamente, como les decía, está este trade-off de cuánto restringir el crédito en función de cuál es la razón por la que la gente está tomando este tipo de créditos. eh, al incorporar endógenamente los precios del crédito, encontramos que en realidad el mercado ya está cumpliendo ese rol y ya está restringiendo las posibilidades de sobreendeudamiento, e incluso más. En este modelo que les voy a mostrar, para el caso de Estados Unidos, esto no es un resultado general. Para los datos de Estados Unidos, vemos que incluso los hogares quisieran tener mayor acceso al crédito. ¿Dónde me encuentro brevemente? ¿Dónde me encuentro en la literatura? ¿Dónde estoy haciendo las contribuciones? Hay una literatura de macro donde que estudian crédito sin colateral, ¿verdad? Cuantitativamente, crédito sin colateral. Y acá básicamente la gente tomando deuda, por ejemplo, en tarjetas de crédito, el cambio tecnológico en las tarjetas de crédito, políticas de bancarrota. Diego Legal del Banco Central de Paraguay tiene contribuciones en esta literatura también. Y acá básicamente lo que voy a hacer, bueno, voy a agarrar estas herramientas que usan estos macroeconomistas y para analizar más el mercado tradicional de crédito, y lo vamos a usar en este nuevo contexto de créditos al consumo de muy alto costo. Y por otro lado, sí hay modelos, hay papers que sí miran estos mercados y tratan de modelarlos. Y acá básicamente mi aporte va a ser, básicamente en este tipo de papers hay dos tipos de papers.
bueno, algunos que están mirando estos problemas de sobreendeudamiento más desde un aspecto comportamental, como el que yo estoy haciendo. La gente tiene estos problemas de autocontrol y de tentación, y por ahí pueden estar sobreendeudándose. Y, y es por ahí por donde yo voy a ir. Y eso es básicamente Tobacman y Alcott. Y después otro grupo de papers que sí que miran al poder de mercado, ¿verdad? Estos prestamistas tienen poder por ahí tienen poder de mercado y algunas de estas regulaciones pueden ser deseables. Lo que yo voy a aportar acá se voy a mirar este tema de sobreendeudamiento por esta razón comportamental de los hogares, pero sí vamos a endogeneizar los precios. Esto es algo que sí nos había hecho. Vamos a modelar a la gente que presta dinero. Una vez que incorporan los precios de default, cómo cómo es la política óptima en esa condición. Brevemente, para mostrarles un poco de qué se trata esto del autocontrol y de la tentación de consumir, básicamente muy brevemente les mostraré un modelo de dos periodos. Eh, este es una economía sin producción, sin incertidumbre, de equilibrio parcial. Básicamente vamos a usar estas preferencias que nos dieron Bullen, Pessendorfer y una aplicación a los problemas de consumo y de ahorro de Russell et al. ¿Cómo es el problema de un consumidor que tiene problemas de autocontrol? Básicamente ¿cómo toman sus decisiones? Bueno, sus decisiones van a estar decididas por lo siguiente. Un compromiso entre dos utilidades. Su utilidad de compromiso y su utilidad de tentación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, el factor de descuento. La utilidad de compromiso, que es básicamente lo que refleja sus preferencias de largo plazo, va a estar gobernada por un factor de descuento beta. Su utilidad de tentación va a estar gobernada por un factor de descuento que es delta beta. Y delta es menor a 1, entonces tienen como esa tentación de consumir más hoy en el presente. Ahora, lo que les va a pasar es que, y esto no lo van a internalizar, van a perder en términos de bienestar, de utilidad, la máxima tentación. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué a estos hogares esta máxima tentación no la controlan, no la internalizan, que les está ocurriendo en este modelo de dos periodos? Y fíjense que la máxima tentación son las decisiones hechas en función del factor de descuento muy paciente, el delta beta. Una cosa les quería mostrar, bueno, estas decisiones de consumo están sujetas básicamente a sus restricciones presupuestales para el consumo y para el consumo de tentación. El consumo de tentación es el que tiene el tilde, que eso en realidad no es algo que pase en la realidad, es solo un tema psicológico, ¿no? Las asignaciones de este agente en realidad son los consumos, sin tilde, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la realidad. Y vamos a ponerle a este problema un regulador. Este regulador va a decidir un límite de endeudamiento a barra. Y bueno, le vamos a poner ese barra, vamos a decir, este a barra puede mejorar estos agentes, y la idea es que sí, que lo puede mejorar. Para que tengan la intuición de por qué puede mejorar, básicamente piensen un poco que gamma, que es lo que determina cuánto me estoy tentado, qué tan fuerte es mi tentación. Cuando gamma es muy alto, mis decisiones están siendo decididas por el delta beta, el factor de descuento delta beta. Eso lleva a que mis asignaciones sean determinadas por ese factor de descuento, pero fíjense en una cosa, este término de la utilidad, la utilidad de tentación y la máxima tentación se cancelan. El bienestar de este hogar termina siendo evaluado por sus preferencias de largo plazo, su utilidad de compromiso, pero evaluadas en las asignaciones de tentación. Y eso claramente no es óptimo, ¿verdad? Esa no es la asignación que optimiza esa utilidad. Acá básicamente lo que les muestro es el grafiquito. Cuando tenés en este modelo simple de dos, podemos mostrar, lo que les estoy mostrando acá es el bienestar del hogar en función del límite de endeudamiento que le está poniendo el regulador, y vemos que sí, podemos mejorar su bienestar restringiendo sus opciones. Esto no es el caso en el agente estándar, en el agente estándar de macro, que descuenta su futuro exponencialmente. Esto no es malo, restringir sus opciones es siempre malo. Ahora en este modelo, en este paper, introducimos este agente donde las regulaciones que observamos en la realidad los pueden llegar a mejorar y hacerlos sentir mejor, hacer más felices, en definitiva. Acá básicamente, voy un poquito rápido por esto, pero básicamente lo que muy rápidamente y muy sencillamente extiendo este modelo de dos periodos en el sentido de que en el segundo periodo el ingreso del hogar sea estocástico. Entonces hay riesgo y le doy la posibilidad al hogar de que ahora pueda hacer default.
Si miran, esta es la misma utilidad que estábamos hablando anteriormente, solo que ahora va a haber un precio endógeno de la deuda, que es Q, en la restricción del hogar, y en el segundo periodo le voy a permitir ahorrar, le voy a permitir, perdón, hacer default. Si decide hacer default, va a obtener su utilidad de su ingreso y el pago de deuda, menos el pago de deuda. Ahora, si decide hacer default, bueno, bárbaro porque no tiene que pagar su deuda, pero sí va a sufrir un costo de default. Y la utilidad U tilde acá es básicamente lo mismo, pero bajo completa tentación. Finalmente, le vamos a endogeneizar los precios, como les decía, y los prestamistas van a determinar los precios del crédito en base a la probabilidad de pago, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es interesante. Porque esta política de restringir las opciones del hogar que tiene tentación a consumir hoy cambia totalmente cuando tenemos fricciones financieras como esta. Yo estoy permitiendo a los hogares que hagan default, hay un costo de default. Al variar el costo de default, mi política óptima va a cambiar. ¿Y cómo ven eso? De la siguiente manera. La línea azul en este gráfico, esto de nuevo es bienestar, en función del límite de endeudamiento del regulador. La línea azul es la que les mostré recién, lo puedo hacer sentir mejor en el caso sin default. Ahora, cuando empiezo, en el caso sin default es cuando el costo de default es infinito. Empiezo a bajar el costo de default ya a un nivel más intermedio y empiezo a ver que los hogares, ¿qué pasa? Si les fuera mal en el futuro, ellos tienen la opción de hacer default, entonces están dispuestos a tomar más deuda hoy. Y los prestamistas no tienen ningún problema en prestarles ese dinero y lo hacen a un precio peor, obviamente, que antes, pero lo hacen. Y los hogares les gusta, les quieren tomar más deuda y el óptimo límite de endeudamiento que el regulador puede poner para hacerlo sentir mejor, se corren. Ahora, modelando el costo de default, de nuevo, los puedo hacer sentir mejor con esta regulación, pero ya a un límite de endeudamiento mucho más grande del que teníamos antes. Y puedo llegar al límite que si continúo bajando el costo de default, ahora los hogares, el costo de default es tan bajo que los hogares van a hacer default en niveles muy pequeños de deuda. Entonces, ¿qué van a hacer los prestamistas? Les van a restringir completamente sus opciones de endeudamiento, y este es el caso de la línea gris. Si ven acá, lo que puede hacer el regulador, dado que el mercado funciona así, no es nada. No es nada. Con este límite de endeudamiento exógeno, ya no puedo hacer que los hogares se sientan mejor, porque ya no se están sobreendeudando, están completamente restringidos en sus opciones por el mercado. Entonces, básicamente, esta es la idea. Eso es básicamente es la idea de mi paper, ¿verdad? Cómo modelando estas cosas puedo terminar restringiendo o no las opciones de los agentes. Entonces, ¿qué política es necesaria bajo esas condiciones? Ahora, básicamente lo que quería contar es un poco, básicamente, este modelo sencillo que hice lo extiendo en muchas dimensiones, básicamente para poder entender los datos de estos mercados y ver cuál es la política óptima. Lo que voy a hacer básicamente es un modelo muy sencillo, es estándar en estas economías de unsecured credit que les mostré al principio. Es un modelo mensual, es un modelo sin producción, es un modelo que tiene generaciones solapadas. Vamos a tener riesgo para el cual no van a existir mercados de seguro, y riesgo tanto en el ingreso como en los gastos. Esta es la parte ¿se acuerdan cuando les hablaba de cuáles son los trade-offs de política? Esta es la parte que me va a reflejar. Bueno, la gente está desesperada, la gente está enfrentando emergencias y puede estar dispuesta a pagar estos precios. Por otro lado, vamos a tener distintos tipos de hogares, ¿verdad? Vamos a tener hogares que son pacientes, vamos a tener hogares que son impacientes, y vamos a tener hogares que sufren de tentación, ¿verdad? Con paciente y impaciente solo me refiero a distintos factores de descuento, y con tentación me refiero a estas preferencias que les mostré. Si hay regulación y si es deseable, va a venir por este lado, por el lado de los hogares con tentación. Finalmente, como les decía, vamos a modelar los precios de los prestamistas, ¿verdad? Los precios de los prestamistas van a reflejar el costo de default, van a reflejar la probabilidad de default, como creemos que funciona en el mercado de crédito. Este modelo lo vamos a llevar a los datos de Estados Unidos. En particular vamos a ir a un estado en concreto en Florida, porque este es un ejercicio que tiene sentido si lo haces en un estado concreto, porque la regulación es muy heterogénea. Y acá básicamente, ¿qué tipo de información vamos a utilizar para disciplinar este modelo? Bueno, por un lado,
cuánto toma prestado la gente, ¿verdad? Y la distribución de esos créditos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en promedio la gente toma prestado $400, gran parte de los hogares toma el máximo posible en el estado de Florida, más de la mitad toma $500 y está constrained, está restringido por ese límite. ¿Durante cuánto tiempo la gente toma estos créditos, verdad? En promedio la gente hace el rollover de estos créditos durante 4 meses, y hay mucha heterogeneidad, mucha gente solo toma 1 o 2 créditos y deja de hacerlo, pero después mucha gente también toma créditos hasta más de un año, pagando muchísimos intereses por esos créditos. Vamos a tener tasas de default para disciplinar los costos de default y cuánta gente en la economía toma este tipo de créditos. Una cosa que es importante, estos datos nos van a permitir disciplinar gran parte del modelo, pero no todo. Vamos a tener un problema. Les cuento cuál es el problema. El problema es el siguiente. Cuando intento darle estos datos a mi modelo no va a poder distinguir entre una persona que es impaciente, y está perfectamente, son sus preferencias, de una persona que tiene tentación. En estos datos, mirando a sus elecciones de deuda, no vamos a poder distinguirlos. Y para distinguirlo vamos a precisar información adicional que típicamente no es observable. Y la idea es la siguiente. El agente con tentación se beneficia del commitment. Si él logra encontrar una forma de ejercer compromiso en el futuro, a sí mismo, y no tomar demasiada deuda, él se ve beneficiado de eso. Entonces lo que vamos a hacer, el agente impaciente, básicamente si le decís que no tome deuda en el futuro, bueno, no es algo que le va a gustar, lo va a odiar, es una situación que no le va a gustar, de verdad. Entonces vamos a usar básicamente datos de un experimento. Y esto básicamente es en Alcott et al. Ellos van a hacer un experimento sobre consumidores que toman créditos de alto consumo y le van a preguntar a la gente, bueno, te vamos a ofrecer $100 en 3 meses si en los próximos 2 meses vos no tomás un crédito. No puedes tomar un crédito. Entonces le están preguntando, bueno, ¿qué tan valioso es para vos no poder endeudarte en el futuro? Y cuando vemos las evaluaciones que les voy a mostrar acá, lo que es muy interesante es me parece a mí, bueno, el promedio es bastante alto, pero la heterogeneidad es impactante. Vemos que las evaluaciones de las personas por este tipo de contratos van desde muy bajas, desde cero, evaluaciones muy bajas, hasta evaluaciones muy altas, incluso arriba de los $100 que nos van a ofrecer en el futuro. Entonces, básicamente, esto nos va a ayudar a identificar a identificar la cantidad de gente que hay impaciente en estos mercados y la gente que sufre de tentación, que es algo que queremos regular. Esto es clave para la política. Entonces lo que vamos a usar básicamente es esta información. Y vamos a hacer de target 2 cosas. El promedio de estas evaluaciones y las evaluaciones que están arriba de $100. Solo los agentes de tentación van a poder darnos evaluaciones de arriba de $100, ¿verdad? Porque ellos tienen beneficios adicionales de restringir su endeudamiento en el futuro. ¿Qué es lo que encuentro? Encuentro básicamente, cuando hago esta estimación del modelo, encuentro que básicamente 1/3 de los consumidores tiene problema de tentación y 2/3 no tienen problema de tentación y son pacientes o impacientes. Lo interesante es que cuando voy a datos cualitativos en encuestas nacionales de Estados Unidos sobre estos temas de autocontrol y de tentación, vemos que básicamente esos números tienen mucho sentido. O sea, salimos de Florida y inscribimos un modelo, lo estimamos con datos y al final terminamos encontrando que tiene mucho sentido lo que encontramos. Esto me parece es un gran apoyo a la validez externa de este modelo. Lo que terminamos encontrando cuando empezamos a hacer ejercicios de política, ¿verdad? Vimos que los estados limitan el endeudamiento, limitan las tasas de interés. Lo que encontramos es que para los agentes que tienen tentación, que de hecho encontramos evidencia de que existen, limitar sus opciones, incluso para ellos que podrían en principio beneficiarse de ese tipo de regulaciones, vemos que completamente eliminar estos mercados conlleva una reducción de su consumo. Ahora, esta reducción que vemos acá, que es menos 0,02% de su consumo a lo largo de su vida, es un número muy pequeño. ¿Por qué es pequeño? Bueno, lo que vemos es que... Dame un segundito. Lo que vemos que ¿por qué este numerito es muy chiquito? Bueno, si miramos a los hogares que sufren de tentación, los que encontramos que existe evidencia, miramos a lo largo de la distribución del ingreso, vemos que en los hogares conviven hogares que sufren grandes pérdidas de su consumo por estas regulaciones, pero también hogares que reciben algunos beneficios. ¿Y cuál es la idea? Bueno, obviamente este numerito que hace un promedio de estas cosas,
de este rango de valores que le estoy mostrando, pero la idea viene siendo de por qué estos valores son pequeños, es básicamente porque por el lado del sobreendeudamiento, los prestamistas para Estados Unidos ya están restringiendo sus posibilidades. Por lo tanto, el regulador cuando pone estos límites exógenos sobre la economía, ya no hay mucho para ganar de esos límites, ¿verdad? Porque ya el mercado ya lo estaba haciendo por ello. Y otra cosa que vemos es que estas pérdidas de, que sí que también que conviven con las ganancias, básicamente estas pérdidas ocurren para hogares que toman estos créditos, aunque sufran de tentación, toman estos créditos en situaciones de emergencia. Y sí vemos que las pérdidas son más grandes, pero por ahí uno podría pensar que no son súper grandes. Pero también pasa que en esas situaciones también los precios suelen ser bastante restrictivos y porque hay mucho riesgo y las pérdidas no son súper grandes. Ese básicamente es mi paper, un poco comprimido en estos 20 minutos de presentación que tengo, 20-25 minutos. Un poco para concluir, básicamente lo que vimos hoy es que estos mercados de crédito al consumo muy caros que observamos en Estados Unidos y observamos obviamente en todos los países del mundo, pero lo interesante es que en Estados Unidos muchos estados es legal y hay muchos datos. Vemos que hay mucha regulación en Estados Unidos. Yo tenía esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que uno quisiera hacer óptimamente, ¿verdad? Desde el punto de vista de bienestar de los hogares? Y me concentré en esta disyuntiva, que bueno, hay hogares que por ahí pueden estar utilizando estos créditos para suavizar su consumo, suavizar su bienestar, pero por ahí puede haber gente que tiene problemas de autocontrol y está consumiendo más de lo que debería. Desarrollé un modelo cuantitativo, lo estimé, logré distinguir entre hogares impacientes y hogares que sufren de tentación, porque esa distinción es potencialmente clave para la regulación. A un hogar impaciente yo no lo quiero regular, a un hogar con tentación, con problemas de tentación sí lo quiero regular. Y ahí pudimos hacer esa distinción y hicimos algunos experimentos de política y vimos que incluso para hogares con tentación, en los datos de Estados Unidos, estas políticas restrictivas terminan reduciendo el bienestar de estas hogares. Este es el final de la presentación. Muchísimas gracias por escuchar. Estoy a las órdenes por cualquier pregunta. Muchas gracias.